Pues ahora sí, bienvenidos. Vamos a darle inicio a esta charla. Bienvenidos a los amigos de Facebook, bienvenidos a nosotros aquí en la sala de Zoom. Les damos la más cordial bienvenida, la doctora Liliana Hernández, que siempre es un gusto y un placer compartir este espacio contigo, doctora. Ay, Luis Fernando, para mí también es un placer, placer de los jueves por la noche, de reunirme contigo y pues con todos nuestros amigos y que pues para mí la felicidad total de ver que nuestra familia de trabajos de Cerebro Derechos está creciendo y pues hoy con un temazo buenísimo, personalmente lo encuentro fascinante, que es el tema de la infertilidad. Así es. Un tema importante, sensible para muchas personas. Yo me he encontrado que es un tema sensible. Vamos a entrar tal vez hasta, bueno, de mi parte, en un poco de polémica. No es mi intención causar polémica, debo decirlo, pero a veces es inevitable. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal nos Pues va. crear conciencia. Así es, Es crear así es, conciencia, sí, sí. así es. Bueno, ¿a ustedes les aparece que estamos ya en Facebook? Porque me está diciendo aquí la interfaz que no podemos accesar a la Sí, transmisión. aquí aparece que sí, estamos live. Bueno, vamos a ver, vamos a continuar. ¿Les parece bien? Vamos a seguir. Doctora, pues estamos prestos a escucharte. Adelante. Bueno, fabuloso. Bueno, muchísimas gracias. Después de esta introducción, yo creo que vamos a empezar. Bueno, voy a empezar explicando de pronto para nuestros amigos que se vinculan a esta charla por primera vez, de que la idea de nuestras charlas con Luis Fernando es abordar las enfermedades y los diferentes síntomas que afectan el cuerpo de una manera holística. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a hablar un poco sobre todos los conceptos mecánicos, los conceptos bioquímicos y por supuesto el aspecto emocional que acompaña a cada proceso del cuerpo, que es básicamente lo que hacemos en osteopatía. Pero bueno, vamos a empezar hablando un poquito sobre ciertas definiciones y ciertos conceptos que son supremamente importantes entenderlos para nosotros, si las personas que nos están acompañando, ustedes que están al otro lado de esta cámara, si llegan a tener algún tipo de problema en la fertilidad, entiendan muy bien cuál pudiera ser la causa de esta infertilidad. Empecemos diciendo que este tema de la reproducción de la especie humana no es que sea tan exitoso. Estamos hablando de que entre un 30 y un 35% de las parejas en edad fértil son capaces de tener una reproducción sana. 15% de las parejas también se afectan o están afectadas por este tema de la infertilidad o de la esterilidad. Y la imposibilidad de procrear pues supone para la pareja una situación de crisis emocional y esto representa en salud pública un número creciente de consultas y de hecho esto ha generado numerosas ramificaciones en el sistema de salud en donde nosotros ya tenemos especialistas solamente dedicados al tema de la fertilidad y otro tipo de profesionales que también están educándose en el aspecto pues, para abordar este tipo de problemáticas. Vamos a hablar un poquito sobre dos conceptos. Un concepto es la esterilidad y el otro concepto es la infertilidad. Entonces es muy importante que los entendamos. Empecemos hablando un poquito de la esterilidad. La esterilidad es la incapacidad para concebir, ¿sí? Obviamente, hablamos de que una pareja es estéril si ha permanecido durante un año completo teniendo relaciones sexuales con cierta frecuencia sin necesidad o sin utilizar un método anticonceptivo. Si la pareja no ha podido concebir durante ese tiempo, se considera estéril. Para las parejas que son mayores de 35 años, se reduce un poquitico este tiempo y dice que si en 6 meses, sin utilizar ningún tipo de método anticonceptivo y con relaciones sexuales frecuentes, no logran concebir, se consideran estériles. La infertilidad es la imposibilidad de finalizar una gestación. Es decir, que las parejas infértiles pueden concebir, pero por alguna razón el producto de esta concepción se pierde pronto en el embarazo. Que estoy hablando básicamente pues, de los abortos, ¿no? De las pérdidas pues, del embarazo. Hablemos de los problemas de la esterilidad. Entonces, hay problemas masculinos y hay problemas femeninos. Voy a empezar con las chicas. Entonces, voy a empezar a hablar de los problemas que afectan el aparato reproductor femenino, que son causantes de esterilidad. Como el problema es que no hay como la unión de los gametos, no hay la unión del espermatozoide con el óvulo, entonces pues tenemos que hablar de anomalías en el aparato reproductor. Una de las anomalías más típicas del aparato reproductor femenino pues es la presencia de los miomas.
sin embargo no es la única, ¿no? Ya hemos, más o menos hace un par de meses, dedicamos todo nuestro Zoom a hablar de los miomas, así que las personas que estén interesadas en ver este Zoom, más adelante les vamos a compartir el link para que lo puedan ver. Pero como les venía diciendo, la presencia de miomas no es la única causa de esterilidad femenina. También tenemos endometriosis, que es básicamente el crecimiento del tejido endometrial por fuera de sus límites naturales, es decir, el endometrio se supone que debe estar dentro de la cavidad uterina y a veces este endometrio se desborda y empieza a ocupar espacios como por ejemplo las trompas de falopio, sale de las trompas de falopio, puede estar alrededor de los ovarios y en casos muy severos puede llegar incluso a invadir tejido intestinal. Entonces, esta es una condición desafortunadamente frecuente y causa pues esterilidad en las mujeres. Problemas de ovulación, bien sea de origen hormonal o asociado a un síndrome de ovario poliquístico, que es una enfermedad sistémica que afecta a los ovarios, en donde estos ovarios pues se llenan de quistes y pues hay una anovulación crónica, ¿no? O sea, la mujer no ovula. Obstrucción de las trompas de falopio y anomalías en la posición del útero o anomalías en la anatomía del útero. Entonces, todas estas cosas causan esterilidad. Con respecto a la mal posición del útero, es algo que yo personalmente tengo un entrenamiento especial en este tipo de manipulaciones y razón por la cual muchas mujeres me visitan precisamente porque están en la búsqueda de tener un embarazo. Bueno, hablando un poco de la esterilidad masculina, que sería como pues la otra parte de los problemas de fertilidad, pues todo lo que son problemas testiculares como varicoceles, traumas que ha tenido el hombre a este nivel, problemas también de la próstata, obstrucción en los conductos del esperma, alteraciones en la calidad o en la cantidad del semen, cosas que puedan alterar la movilidad y la anatomía de los espermatozoides, y disfunciones sexuales como la eyaculación precoz o problemas de erección. Tanto en hombres como en mujeres, el sobrepeso y el tabaquismo se añaden a la lista de factores que producen esterilidad. El sobrepeso en sí, pues es una condición que puede estar relacionada, bueno, con otra serie de cosas a nivel emocional. También hemos dedicado un Zoom en el pasado al tema de la obesidad. Entonces, es importante que nosotros vayamos combinando esta información para que tenga sentido el cómo vamos a abordar, digámoslo así, nuestro propio caso de esterilidad o de infertilidad. Bueno, cuando existe un problema de infertilidad, entonces se considera que pues se producen 3 o más pérdidas gestacionales, ¿no? Antes de eso no pudiéramos decir que la pareja tiene un problema de infertilidad, es decir, solamente perdiendo un embarazo, es decir, teniendo un aborto o 2, no podemos decir que la pareja es infértil. Digamos que la indicación para determinar que esta pareja es infértil es a partir de 3 pérdidas o más. Los casos de infertilidad, como estábamos hablando un poquitico al inicio, pues se dividen en 2. La infertilidad primaria, es decir, cuando una pareja nunca ha podido llegar a tener una gestación completa, solo ha tenido pérdidas de gestaciones. Esta pareja puede concebir, pero los embarazos no progresan hasta el final. O la infertilidad secundaria, en donde la pareja ya ha tenido embarazos normales y de un momento a otro empiezan a no progresar estos embarazos, ¿no? Entonces, es importante determinar cuál es la causa o cuál sería tu caso en particular. Es una consulta muy frecuente la que yo tengo también en mi práctica en cuanto a mujeres que están buscando su segundo hijo o su tercer hijo y no logran concebir. Entonces, esto sería una esterilidad, ¿no? Y cuando la mujer tiene pues estos abortos repetidos, eso ya sería una infertilidad. Entonces creo que ya vamos como dándole forma un poquito más a estos conceptos. Cuando nosotros hablamos de tratamientos, para los que me conocen, yo tengo una formación como médico alópata. Nosotros tenemos varias cosas que podemos ofrecer a la paciente desde ese punto de vista. Entonces, sabiendo muy bien cuál es la causa, o sea, lo más importante es mirar cómo luce el útero, si las trompas de falopio están permeables. Lo mismo hacemos para chequear la anatomía del hombre. Entonces, habría que mirar que anatómicamente los aparatos reproductores se encuentren pues normales, ¿no? Que la funcionalidad de todas las estructuras que hacen parte del aparato reproductor pues estén
funcionales. Pero aparte de eso, nosotros tenemos que mirar si hay alguna alteración a nivel hormonal. Entonces, muchos de los tratamientos, sobre todo para las mujeres, es para optimizar esa funcionalidad hormonal que es tan importante para generar ovulaciones cíclicas y por tanto pues para tener una ventana fértil cada ciclo, ¿no? El uso de anticonceptivos hormonales, progesterona, bloquear las hormonas ováricas, por ejemplo, son medicamentos que pudiéramos utilizar para casos de endometriosis. Sin embargo, hay casos de endometriosis que son tan severos que pues es imposible concebir. Incluso muchas mujeres han necesitado la cirugía para remover sus órganos reproductores porque la endometriosis crece de una manera exagerada y eso genera muchísimo dolor y mucha limitación en el estilo de vida de esta mujer. Pero digamos que eso ya es un caso muy extremo. Para el caso del síndrome de ovario poliquístico, hay una gran confusión con respecto a esto y los ovarios poliquísticos. Las personas creen que se trata de lo mismo. Los ovarios poliquísticos son básicamente formaciones de quistes en la estructura ovárica. Generalmente suelen suceder alrededor del tiempo de la ovulación, pueden llegar a ser muy dolorosos e incluso la mujer puede sentir que su ovulación pues, es dolorosa, ¿no? Eso no significa un problema sistémico, es un problema que está básicamente localizado en los ovarios. Sin embargo, el síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad sistémica, es como una enfermedad metabólica. Se caracteriza porque hay un problema con la ovulación. Obviamente hay formación de quistes en los ovarios, pero además de esto, nuestra paciente sufre de sobrepeso, tiene vello en el cuerpo, le llamamos hirsutismo, tienen problemas, por ejemplo, de acné, y tienen un problema con respecto a la insulina, se vuelven resistentes. Doctora, parece ser que se cerró tu audio nuevamente. ¿Ok? Ahora sí. Hace rato estaba yo en mímica. No. Esto fueron las últimas frases que hablabas del ovario poliquístico como un problema sistémico. Perfecto. ¿Ok? Excelente, muy bien. Entonces, lo que nosotros pues hacemos para las pacientes con el síndrome de ovario poliquístico, pues obviamente es controlar sus niveles altos pues ayudar a que el cuerpo se vuelva más receptivo a la insulina, ayudarles a bajar de peso. Incluso hay estudios maravillosos en donde dicen que si la mujer bajara solamente el 5% de su peso corporal, casi que toda su condición metabólica cambia y empieza casi que todo a sentirse muchísimo mejor, ¿no? Entonces es muy importante eso. Bueno, y obviamente cuando se ha tratado absolutamente todo y las cosas pues no mejoran, tenemos que tener una reproducción asistida. Entonces tenemos la inseminación artificial, en donde pues a través de esta técnica se hace una inseminación directamente en el interior del útero de la mujer con la muestra del semen de su esposo o de un donante anónimo. O también se utiliza la fecundación in vitro, en donde se hace esta fecundación en el laboratorio, se une el esperma con el óvulo, se hacen varios óvulos y se implantan en la cavidad uterina de esta mujer, esperando pues que se implanten, ¿no? Bueno, eso por el lado de la medicina alopática. Yo sé que hay muchísimo más que hablar, pero pues la idea de esta charla es que toquemos ciertos matices, más no explicar esto en su profundidad. El otro aspecto que quiero yo explicarles hoy es el aspecto osteopático. Entonces, para más o menos hacer un poquito un resumen, imaginémonos un triángulo, es el triángulo como de la salud. La salud es un balance entre la parte mecánica, la parte bioquímica y la parte emocional. Como decía en un principio, hay una combinación de las tres en absolutamente todas las condiciones que afectan la salud. De pronto en algunas condiciones va a ser la parte bioquímica más importante que las otras dos, o en otras va a ser más emocional, o en otras va a ser la parte mecánica. Pero como esto sea, siempre vamos a tener que abordarlas a las tres. Para explicarles un poco la parte mecánica, voy a mostrarles el modelo que tengo yo de la pelvis femenina. Entonces voy a voltearlo un poquitito así para que ustedes puedan ver los tres órganos que tenemos. Este es el frente y esta es la parte de atrás. Aquí tenemos los últimos dos cuerpos lumbares que hacen parte de la columna. Aquí tenemos la vejiga, aquí tenemos el útero con sus trompas y aquí atrás tenemos el recto.
Realmente en el cuerpo no tenemos espacios entre los órganos, ¿sí? Pero digamos que este modelo trata de simular un poquito cómo sería la realidad. Cada órgano tiene un movimiento particular. Voy a sacar un poquito estos dos para que ustedes vean algo muy particular que pasa entre la vejiga y el útero. En medicina osteopática, nosotros tenemos que revisar el movimiento de cada órgano, porque órgano que no se mueve es un órgano que no nos va a funcionar adecuadamente. Eso va a afectar la circulación de sangre y el drenaje de linfa de este órgano. Entonces, va a afectar tarde que temprano la funcionalidad del órgano. Esta es la relación anatómica entre el útero y la vejiga. Cada vez que respiramos, el útero se mueve hacia abajo y hacia arriba, y teniendo como eje la vejiga. La vejiga también tiene un pequeño movimiento muy similar, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros respiramos, tenemos este movimiento, esta danza entre los dos. Al final del periodo, el útero está un poquito más pesado y genera cierta presión sobre la vejiga, entonces por eso muchas mujeres sienten un poquitico como de molestias a nivel de la vejiga justo antes de que llegue el periodo, y esta sensación se va inmediatamente cuando el periodo llega. Con respecto a la fertilidad, lo que yo más encuentro en la consulta es que la posición de este útero no es esta, sino es esta. El útero está en una posición que es anormal, y esto crea mucha tensión en los ligamentos uterinos. Hay 10 ligamentos uterinos sosteniendo pues el órgano en su lugar. Esos 10 ligamentos son muy necesarios pues para sostener un útero grado, digámoslo así, de 9 meses. Pero en esta posición, estos ligamentos pues están más bien cortos. Si el útero se mantiene en una posición alterada, por ejemplo, el útero está desviado a la derecha o a la izquierda, imagínense la restricción mecánica que esto puede generar en toda esta estructura ósea. Entonces, puede suceder que la mujer tenga incluso dolores con la regla, dolores con las relaciones, sangrados anormales y pues obviamente infertilidad. Y la otra causa es cuando el útero está inclinado hacia atrás. Nosotros le llamamos útero en retroversión o en retroflexión. Si el útero está volteadito hacia atrás, el camino que tiene que hacer la célula espermática hasta encontrar la trompa de falopio, que es donde sucede la concepción, pues es un poquito más tortuoso y la célula muere por física fatiga. Nosotros sabemos que el espermatozoide dura vivo hasta 5 días dentro del útero, pero a veces el útero está en una posición tan anormal que ese viaje del espermatozoide desde el cérvix hasta esa parte de la trompa de falopio pues se vuelve muchísimo más largo y las células mueren por simple fatiga. Entonces es muy importante para nosotros como osteópatas hacer que el útero esté en una muy buena posición para favorecer la concepción y por supuesto pues para favorecer pues la armonía de los órganos pélvicos. Cosas como cirugías en la pelvis, Te perdimos, doctora. disectomías, cesáreas previas, movilidad de estos órganos. Entonces se hace una mejoría de la parte mecánica y por ende pues un mejor chance de concebir. Bueno, la otra parte del triángulo es la bioquímica. Hay muchas cosas con respecto a la bioquímica, sobre todo la bioquímica de la reproducción. Sabemos que tenemos que tener nuestros ciclos regulares, sabemos que tenemos que ovular, pero para esta regularidad en los ciclos y para garantizar una ovulación, las mujeres tenemos que tener cierto balance entre dos hormonas. Unas son los estrógenos y otras la progesterona. Entonces, sabemos que estas hormonas también dependen de otras hormonas que vienen de nuestro cerebro, es decir, tenemos todo un eje endocrino que funciona como una cascadita en donde se generan unas hormonas primero y después esas hormonas generan otras o estimulan órganos como por ejemplo los ovarios que a su vez segregan estas otras hormonas. Sabemos, por ejemplo, que las mujeres que tienen problemas de ovulación pueden tener niveles de yodo muy bajitos en el cuerpo o pueden tener deficiencia de vitaminas como la vitamina D. O a veces la presencia de mucha inflamación pélvica también se puede mejorar dando inositol, que es una vitamina B7 básicamente. Entonces muchas veces nosotros con ciertas sustancias podemos hacer que ese balance entre estrógenos y progesterona se restablezca, podamos tener una ovulación regular y con ello pues incrementar los chances de una concepción pues normal, ¿no? Natural.
Con respecto a la parte bioquímica, yo tengo que hablar un poco sobre el cortisol. El cortisol es una de esas hormonas maravillosas, se llama la hormona del estrés, que en pocas dosis es buenísima. Cada vez que nosotros nos despertamos en la mañana, digamos, para vencer esa fatiga o como ese sueño inicial de la mañana, nuestro cuerpo secreta un poquitico de cortisol y somos capaces de levantarnos de la cama y empezar nuestro día. Pero cuando estamos bajo mucho estrés por mucho tiempo, todo el tiempo el cuerpo está produciendo cortisol y ahí el cortisol ya se vuelve tóxico, ¿sí? Entonces hay muchas investigaciones que han demostrado que el estrés recurrente o muy intenso es uno de los factores que contribuye al desarrollo pues, de muchas somatizaciones en el cuerpo, llamadas también síntomas o enfermedades. Y pues obviamente el tema de la reproducción no está exento de estar afectado por el exceso de cortisol en nuestra vida, ¿no? Cuando tenemos mucho cortisol, las mujeres pues tenemos ciclos irregulares, ciclos muy cortitos o muy largos, paramos de ovular. Esto también afecta a los hombres, afecta la movilidad de los espermatozoides, puede producir disfunción sexual masculina y femenina también, la famosa anorgasmia y obviamente pues la libido se disminuye, ¿no? Entonces es muy importante que todos determinemos pues cuánto estrés tenemos en la vida y qué situaciones nos está generando estrés. Es más, muchas parejas sienten estrés por el solo hecho de que no quedan en embarazo. Y para todos nos es conocido el caso de muchas parejas que ya cuando abandonan finalmente la idea de concebir y ya se entregan a un proceso de adopción, solo entonces la pareja queda en embarazo. Es como que baja el estrés tan significativamente que finalmente la parte biológica puede funcionar. Las emociones juegan un rol supremamente importante. Y ya para terminar mi parte y antes pues de que Luis Fernando nos ilustre un poco más sobre el tema de las emociones, en osteopatía nosotros tenemos muy en cuenta este tema y sabemos que muchas de las veces la mujer está viviendo de una polaridad masculina, ¿no? Es una mujer que le encuentra muy difícil embarazarse porque ella es la proveedora, ella es el ingreso más fuerte de la casa, por ejemplo. A veces nos encontramos con que nosotras como mujeres, cuando experimentamos una situación de infertilidad o esterilidad, tenemos rechazo a nuestra propia figura materna. Estamos en rechazo con nuestra propia madre, ¿no? Entonces, como inconscientemente no queremos ser mamás para no parecernos a ella. Hay que empezar a entender cuál es la dinámica en cada mujer en particular. Historias de muertes de mamás dando a luz, historia de muertes de bebés, hay un estrés con respecto a ser eficiente. Entonces muchas veces las mujeres por darle un poquito más de prioridad a su parte profesional o porque son los proveedores de la familia, pues no se pueden dar el lujo de embarazarse porque entonces ¿quién va a cuidar de ellas? ¿O quién va a cuidar del resto de la familia? ¿O quién va a salir a trabajar? El hecho de tener que cuidar a uno de nuestros padres no nos hace estar disponibles para otro proyecto como es el de tener un bebé, ¿sí? Y sobre todo cuando tenemos conflictos combinados, por ejemplo, infertilidad y sobrepeso, tendríamos que entrar a analizar los dos Oye, y a mí no por me han separado, ¿no? Conflictos de abandono, cuando la mujer está viviendo desde su niña emocional, etcétera, etcétera. Pero para eso, pues, los voy a dejar con Luis Fernando, que es nuestro experto en biodescodificación, y pues él nos va a ilustrar muchísimo mejor sobre esta parte emocional. Entonces. Gracias, doctora, muchas gracias. Gracias por tu exposición fantástica, como siempre. Bueno, tengo que decir un par de cosas. Primero, no pudimos conectarnos a Facebook. Por alguna razón, ahora sí nos hizo la travesura a Facebook y no pudimos hacerlo. Ni hablar. Ya te lo olías, ya te lo olías. Sí, caray, ya ves que luego se pone berrinchudo. Luego, bueno, para todos los que nos están escribiendo a través del chat, vamos a tratar de leerlos al final de la charla, porque le damos prioridad ahora a la exposición y luego vamos a ir poco a poco sacando sus inquietudes. Lamentablemente es mucha la gente que, bueno, no lamentablemente es que no podamos tener el tiempo para contestarles a todos. El tiempo, sí. Pero son muchos los que nos escriben, entonces vamos a hacer todo lo posible porque sea rápido. Y por último, sí se está grabando, así que no se preocupen, ya cuando pasa por un proceso de edición muy simple, lo vamos a colgar en las diferentes redes. Tenemos un perfil de Facebook que se llama Trabajos de Cerebro Derecho. Para los que quieran integrarse a la comunidad, está la invitación. Yo después en el grupo voy a colocar el link para que manden solicitud y nosotros los aceptemos. Ahí va a estar principalmente colgado y luego la doctora y yo en nuestras diferentes redes sociales vamos a estar publicando.
¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a hablar entonces un poquito de esto. Yo les dije al principio que les tenía yo una pregunta muy reflexiva. Todas las mujeres, y bueno, también hay caballeros aquí en esta sala, por ahí también hay algunas inquietudes de los varones y eso me parece fantástico. Pero Fabuloso. quiero hacerles esta pregunta reflexiva, que no necesito que me la contesten ahora, pero sí quiero que la trabajen, que la vayan reflexionando, la vayan trabajando con el cerebro derecho, más que con el cerebro izquierdo. Y si al final no les da tiempo de exponerme la respuesta, lo hacemos. Quiero que a todas aquellas personas que tienen el problema de no poder concebir o que quieren otro niño y no lo han podido tener, no han podido concebir, quiero preguntarles esto. ¿Para qué quieren ser mamás? ¿Para qué? No por qué. El por qué me pueden dar muchos, me Sobra. han dado Sí. de sobra. Pero cada por qué nos habla del conflicto en sí mismo. O sea que es muy importante que si no saben para qué quieren hacerlo, me digan por qué. Y el por qué ya les voy a decir, pues tu conflicto es este. No sé por qué no puedes tener hijos, pero te puedo decir cuál es el conflicto que puedes traer, ¿no? A nivel del transgeneracional vemos algo que a mí me parece fantástico cuando yo comencé a estudiar esto del transgeneracional. Todos nosotros llevamos unos comandos, llevamos una información que es inconsciente y que es producto también de lo que ya hemos expuesto algunas veces, de la información heredada de nuestros ancestros. Esa información se transmite a través de lo que llamamos el inconsciente familiar, que es un cúmulo de información que va desde las tradiciones hasta las costumbres, las creencias, todo está en el inconsciente familiar. Lo que somos como familia está ahí y lo que nos han dicho que somos y lo que no nos han dicho, pero lo hemos vivido, lo hemos visto. De pronto, esa información, pasando de generación en generación, comienza a ponerse tóxica, ponerse complicada, hay información enferma. Vamos a hablar de historias de las familias en las que hay mucha violencia, abandono, desprotecciones, abusos, incestos reales, etcétera, etcétera. Esa información se ha ido pasando generación con generación y cada generación ha contribuido a que esa información no se sane, sino se acumule. ¿Qué sucede cuando somos padres y no logramos sanar esta información? Pues lo que ha venido pasando con todas las generaciones anteriores, la transmitimos a nuestros hijos. Por eso mi pregunta de ¿para qué quieren ser padres? ¿Cuál es el sentido de la paternidad? ¿Qué le vamos a heredar a nuestros hijos? Y no estoy hablando de una cuestión meramente económica, material. Hablamos de cosas muy profundas. Si somos por ejemplo, mujeres desprotegidas. Todo mi linaje femenino está envuelto en hombres ausentes, hombres desprotectores, y yo misma tengo una relación en la que no me siento protegida por el hombre con el que estoy. ¿Qué voy a heredarle a mis hijos? Exactamente lo mismo. Hay un comando inconsciente, eso es desde el punto de vista transgeneracional, en donde el inconsciente dice paren la descendencia. Hay que detener la descendencia porque si alguien no sana esa información, se va a seguir heredando a la generación que sigue, generación que sigue, generación que sigue. El sentido de la vida, desde mi punto de vista, es la vida misma. La vida tiene como sentido perpetuarse a través de la expansión de la conciencia. Si no hay expansión de la conciencia, la vida quedaría plana, quedaría sin sentido, no habría sentido de la vida. Entonces, para expandir la conciencia, estamos en este plano para vivir una experiencia. Las experiencias de la vida son las que nos proporcionan la oportunidad de expandir nuestra conciencia. Pero, ¿qué pasa cuando no hay una expansión de esa conciencia? Cuando la información, las experiencias que tenemos no nos hacen avanzar, no nos hacen expandir la conciencia, se detiene este proceso. Y estamos destinados a la extinción. Entonces, el inconsciente que nos proporciona que está diseñado para que sobrevivamos, lanza este comando. Paren la descendencia. Hay que sanar la información antes de que se siga transmitiendo. En esa gama podemos encontrar muchos casos. Podemos encontrar lo que estamos hablando hoy, que es la imposibilidad a procrear. Podemos hablar de personas que tuvieron muchas pérdidas.
O sea, el comando de detener la procreación se puede manifestar de muchas maneras. Problemas físicos, problemas de infertilidades, mujeres que desde que inician sus periodos menstruales inician con mucho dolor y muy irregulares, muy abundantes, ya nos está dando una indicación de que el inconsciente lleva ciertos comandos en donde se está de alguna manera manifestando con relación a la sexualidad y a la feminidad. La maternidad va de la mano con la sexualidad, aunque hoy sabemos que, bueno, a veces pueden prescindir del acto sexual o podemos prescindir del acto sexual para concebir, pero biológicamente hablando, la sexualidad y la concepción van de la mano. Entonces, podemos encontrar entonces que ya se ve en mujeres que comienzan con sus periodos menstruales con una desvalorización de la misma feminidad, ¿no? Yo me he encontrado con casos fantásticos en el sentido de lo que estoy diciendo, pues se cumple, ¿no? Desde la mujer embarazada que me decía cosas como, es que mi abuela me tocaba el vientre y me decía, ay, mija, ojalá que tu hijo sea niño, porque las niñas sufren mucho, ¿no? Y entonces ahí ya vemos cómo esa Mm, información se viene transmitiendo de generación en generación. La idea, la creencia de que ser mujer ya va implícito el sufrimiento, ¿no? Ese es por un lado. Yo recuerdo una mujer hace poco que me decía que su papá quería que fuera niño, entonces le ponen nombre masculinizado, pero un nombre de masculino, pero más bien feminizado, ¿no? Como puede haber muchos Robertas o Luisas, ¿no? Que son hombres más bien en Antonias. masculino, Ujú. Antonias, revelando esta información. Entonces, vemos cómo ahí también hay una negación de la, de la feminidad. Esa misma Feminidad. mujer contaba que su mamá, fíjense nada más, su mamá, ella le decía, mamá, pero ¿por qué no me quieres? Porque la mamá la trataba mal, había mucha violencia, y la mamá decía, ¿cómo? O sea, ¿todavía quieres que te quiera? Te doy de comer, te cuido, no te falta nada, y todavía quieres que te quiera, ¿no? Entonces, en esa misma tónica vemos esas situaciones de suma violencia, de incapacidad de una mujer de relacionarse con sus hijos. Ahí vemos la información, ahí vemos al inconsciente manifestándose en una maternidad que se ve trunca, que se ve interrumpida, que no fluye. Em, una gran cantidad de personas deciden ser padres o quieren ser padres por un comando sociocultural. La necesidad de que, o la creencia, mejor dicho, de que si no soy madre o no soy padre, mi vida no tiene sentido, ¿no? Le dan sentido a su existencia a través de la maternidad. Y entonces hemos creado figuras arquetípicas de la madre abnegada, esa madre que acá en México el 10 de mayo se celebra el Día de las Madres. Tengo entendido que en diferentes partes de América cambia el día, pero es un día en el que se venera a un tipo de madre, ¿eh? A un tipo de madre nada más. A esa madre abnegada, sacrificada, que se olvidó de sí misma, se olvidó de ser mujer para ser totalmente madre, incluyendo cuando sus hijos tengan 40, ya va a seguir siendo madre de sus hijos, olvidándose de ella misma, ¿eh? A esa se le hacen monumentos, a esa se le hacen honores, a esas se le dan regalos, a las otras no. Eso es una carga sociocultural terrible para el inconsciente, porque hay mujeres que se obligan a ser madres y no pueden vincularse con sus hijos. Es otra manera de entender este comando de parar la descendencia. Mujeres que han decidido no ser madres y esto les causa el señalamiento, el escarnio familiar, el escarnio social sobre cómo es posible. Entonces, ¿para qué viniste al mundo, no? ¿Cuál es el sentido de tu vida si no vas a ser madre? Cosas de ese tipo, ¿no? A nivel biológico, podemos entender mujeres que o no se pueden embarazar o que tienen muchos hijos. Las abuelas que tienen 10 hijos, yo tuve casos de mujeres que me decían que sus abuelas tenían 15 hijos. Esa pobre mujer no puede ser madre de ninguno, no puede. ¿Y cuál es la información que va a heredar a las generaciones posteriores? Esa mujer que tuvo 10 hijos, yo les garantizo que al quinto ya no lo estaba disfrutando tanto. Ujú. ¿Eh? Ya no era una bendición, como hoy decimos que son nuestros hijos. Pues sí, son una bendición, pero hay que ponerlos en el lugar correcto. Entonces, para esa mujer yo creo que ya no. Entonces, la idea de, pues yo ya no quiero ser madre. ¿Qué información
está en el inconsciente, o que tuvieron muchas pérdidas. Ser madre es peligroso, o las que murieron en el parto. Me voy a morir si soy madre. O hijos mayores que pusieron a cuidar a sus hermanos pequeños porque tuvieron mm, 8, 9, 10, 15. Entonces los ponen a ser papás y mamás a los 9, a los 10 años, ¿no? ¿Qué información llevan? Por supuesto, están hasta acá de ser mamás. Pero de pronto vemos que quieren ser madre de todos, madre de sus esposos, madres de sus hijos, por supuesto, de los amigos de sus hijos, de sus propios padres, de sus suegros, hasta se dedican a recolectar perritos y mascotitas de la calle, porque su necesidad de protección es tanta que la proyectan en estas cosas. Entonces, esta pregunta medular que yo lancé al principio, ¿para qué quieren ser mamás? Creo mm, que desde mi punto de vista, y me puedo equivocar, gira todo lo demás. Es lo que le da sentido al comando de no tener hijos. ¿Para qué quiero ser? ¿Para aliviar mi soledad? Pues, ¿te sientes solo? Muchas mujeres me han dicho es que yo me sentía muy sola desde chiquita. Yo siempre quise ser madre. ¿Para qué quieres ser madre? Pues que siempre quise ser madre. Bueno, ¿para qué? Pues porque me sentía sola. Ah, te sientes sola. Entonces quieres que un hijo alivie tu soledad, ¿no? Ahí hay un propósito que no le pertenece a ese ser, porque ese ser va a crecer y se va a ir, o ese es el orden natural de las cosas, ¿no? Está el que, ¿quién me va a cuidar en mi vejez? ¿Cuántas mujeres me han dicho a lo largo de estos años, Liliana, cosas como, mi mamá me decía que ya fuera, que fuera madre porque ¿quién me iba a cuidar en mi vejez? ¿Y si te quedas sola? mm, ¿Mm? Otro gran mm, conflicto ahí, ¿no? Las de mujeres que verdad. quieren tener hijos para que el hombre no se vaya, ¿no? Mm. Cantidad de mujeres que me dicen, me embaracé para que mi marido no se fuera con la amante, pero al final se fue con la amante. Y entonces no pueden Igual se tener una van, relación, claro. igual se van. Y no pueden tener una relación con ese hijo porque no cumple su función. O sea, yo te concebí para que retuvieras al padre y no lo retuviste. Ya no te necesito, no te quiero, no Mm, sirves. Eso es inconsciente, no lo razonamos, no nos sentamos a cuestionarlo así. Estoy hablando de un modo en el que podamos entenderlo todos, pero el inconsciente no razona de ese modo. Pero vemos claro, es muy sutil. incapacidad de relacionarse con sus hijos. Sí, es muy sutil, es correcto. Entonces, esta pregunta es fantástica por ese sentido de maternidad. Si yo soy una mujer que estoy buscando ser madre y no lo consigo, hay un para qué. Todo gira en torno a esta premisa de todo tiene un propósito, todo tiene un sentido biológico. Entonces, en base para que se cumpla ese sentido biológico, bueno, una mujer que es infértil, una mujer que no puede concebir, una mujer que se le desarrolla una endometriosis o varios poliquísticos, en fin, puede haber un sinnúmero de patologías que nos están hablando de cómo el inconsciente está manifestando un comando. A nivel del árbol, cuando construimos el árbol ya buscamos los arquetipos, vemos los incestos simbólicos, ¿verdad? Mujeres que se casan con sus hermanos simbólicos, aunque puede también, no Claro. dudo que pueda haber alguno real, pero para que no Sí, se asusten, porque luego de pronto se me asustan, esperemos que no. ¿verdad? Pero de todo la viña del Señor y mira, no es una ciencia exacta y los seres Cierto. humanos, pues de pronto incurrimos en estas cosas. Me ha tocado gente que se casa con su primo hermano, ¿verdad? Y bueno, pues así son las cosas. Nosotros no estamos aquí para juzgar nada, sino para observarlo desde afuera. ¿Verdad? Somos observadores de esto que está pasando para poder comprenderlo. Entonces, vemos a nivel del inconsciente, del árbol, como hay una pareja que está en un incesto. Y bueno, esto tiene un propósito, por supuesto. El incesto tiene un propósito de la no procreación, ¿no? Ya después socialmente lo pusimos donde está. Ahí que se quede, no vamos a cuestionarlo, pero su principal función biológica era no procrear para que saliéramos de la cueva donde estábamos Ujú, apareándonos con nuestras hermanas, con nuestras tías, entonces de pronto ya no se pudo, ya no cumplía la función biológica, y eso nos obligó a salir y relacionarnos con otras personas. ¿Eh? Ya después el incesto pues se quedó donde está, pero tiene su sentido biológico, es la no procreación. Entonces, ¿qué mejor manera mm, de atender o de atender al comando de no tener hijos que pues poniéndome con mi hermano? También es muy importante entender esto. Em,
somos seres que vamos a buscar siempre el grupo. O sea, por eso hay tantos conflictos con estas ideas del celibato y de la castidad somos seres que vamos a buscar el grupo, vamos a buscar la pareja. La biología lo sabe. Entonces, para resolver este conflicto, como este siempre va a buscar a una esta o esta va a buscar siempre un este, pues atraigo a mi hermano para cumplir con un comando que se puede manifestar de un modo en una generación y de otro modo en otra generación, dependiendo cómo se vaya manifestando. Les repito, podemos encontrar abuelas o bisabuelas con 10 hijos y bisnietas que no quieren ser madres o que no pueden ser mamás, ¿no? Ujú. ¿Siguen? Entonces, hay diferentes maneras. Los embarazos que son muy complicados, que son los partos que son muy complicados, las preeclampsias o las eclampsias, nos está hablando de un conflicto muy profundo en la que el comando de no tener hijos se está manifestando. Y ya las diferentes maneras en las que se puede ir manifestando. Entonces, yo les invito, y con esto voy a terminar para dar paso a las preguntas, a que reflexionen sus maternidades. Ya son padres, ¿qué propósito le están dando a su paternidad o a su maternidad? ¿Quieren ser papás o quieren ser mamás y no pueden? ¿Para qué quieren ser papás? ¿Para qué? No por qué. ¿Para qué? Mm. Para no sentirse tan solos, eh, para que se queden con ustedes en la vejez, para darle gusto a mi mamá, porque mi mamá me está dice que cuándo y que cuándo y que cuándo. ¿Me siguen? Para no quedarme a vestir santos, como decían acá en México, ¿verdad? A Mm. quedarme solterona. ¿Para qué quieren ser mamás? ¿Mm? Y yo creo que ahí pueden encontrar la medida del conflicto, ¿no? ¿Qué te parece, doctora? Uy, Dios mío, sí, yo no sé si vamos, bueno, empecemos con las preguntas porque yo sé que hay muchas preguntas. He estado viendo el chat y es increíble la necesidad que tenemos de encontrar un poco ese proyecto para cada uno de nuestros hijos. Es más, no vayan tan lejos. ¿Qué nombre determinaron para sus hijos? Cada hijo que nosotros engendramos tiene un proyecto, bien sea consciente o inconsciente. Es un hijo para mí, para acompañar a mi otro hijo, así como decía Luis Fernando, o sea, ¿cuáles son los móviles detrás de ese embarazo? ¿No? Exacto, exacto. Todo tiene que Sí, hacerlo con propósito y con conciencia. Si no le ponemos sí. conciencia a lo que hacemos, de pronto resulta difícil, pero vamos por el mundo así como hojas a merced del viento, dejándonos llevar Sí, por estas cosas socioculturales. Es muy dura. vamos en piloto automático. Sí, y es muy duro este comando también, el que yo les decía, de la familia, la sociedad y la cultura, como dice Alejandro Jodorowsky, que nos marca, nos etiqueta, nos pone ahí estas fachadas, ¿no? En algún otro Zoom platiqué sobre las cuatro arquetipos que dice Jodorowsky que hay con la mujer, y uno de esos arquetipos es esa madre abnegada, sacrificada, y cuando no te sales de ese molde, entonces se viene el escarnio y el señalamiento. ¿Cuántas quieren ser madre solo para cumplir ese mandato? ¿Mm? Mm, Sin mm, realmente tener una conciencia de su maternidad. ¿Qué le van a heredar a sus hijos? Hoy, mujer que no puede tener hijos, ¿qué le vas a heredar a tus hijos si tienes hijos? ¿Qué le vas a heredar? ¿Qué conflictos llevas en tu clan arrastrando? Porque se los vas a heredar. ¿Eres consciente de claro. eso? Si lo eres, ¿qué estás haciendo entonces para solucionarlo y para lo que te toca, eh? No podemos cargar a todo el clan a cuestas, pero lo que te toca, ¿qué estás haciendo para sanar lo que te toca? Vamos a abrir paso a las preguntas, ¿te parece bien? Mira, Uy, Dios mío, sí, están de, buenísimas. de un varón, cuando un hombre tiene una muy baja testosterona, dice Frank García. ¿Qué le puedes decir, doctora? Bueno, la testosterona tiene un principio biológico, es decir, la testosterona te da más fuerza en los músculos, te hace mucho más adaptativo, te hace pelear, ir por lo tuyo, ir por tus proyectos. Si tú tienes una testosterona baja, yo me preguntaría, eh, bueno, ¿qué te hace perder la fuerza en la vida, no? ¿Qué es lo que no le quieres, qué es lo que no quieres enfrentar? Muchas veces la testosterona puede bajar precisamente para llevar la fiesta en paz,
de pronto tu compañera es supremamente dominante. Entonces tú compensando, pues bajas tu testosterona. ¿Cómo fue tu papá con tu mamá? ¿Fue un hombre más bien pasivo? ¿O de pronto tú estás viviendo la polaridad contraria? ¿Fue tu papá muy agresivo y ahora tú estás viviendo la polaridad contraria? O sea, la testosterona simboliza la fuerza, lo más masculino, el lanzarse, ¿no? El cazador, el que va por lo suyo. Si tu testosterona está bajita, pues estás como vencido, estás como que no tienes energía. Entonces es muy complicada la reproducción si es lo que te cuestiona en este momento el tema reproductivo, ¿no? Pero hay muchos otros aspectos en la vida que se tocan cuando la testosterona está muy bajita. Y yo te agregaría que si tienes problemas de testosterona, que no estás produciendo suficiente testosterona, te estás devaluando como hombre. Pero ¿qué significa hoy ser un hombre? ¿Qué significa hoy ser un hombre para ti? ¿Qué te dijeron que es ser hombre? El que no llora, el que no se vincula con sus emociones. Estás aquí, Fran García. Entonces, te estás vinculando. Hay algo que te llamó, que te resonó para esto. Eh, has intentado ser padre y no puedes. Me gustaría que a lo mejor pues, si pudieras contestarnos esto. Pero yo te invito a que te preguntes, ¿qué significa para ti la hombría en este momento? Porque no, también a los hombres nos han puesto una losa terrible con relación a esto. ¿Qué es el hombre? ¿Mm? ¿Ok? O un hombre adulto, que a veces Hombre. nos quedamos como niños. Exactamente, exactamente. Ve en tu historia una madre sobreprotectora, un padre dominante o al revés, una madre que no te reconocía nada, en fin, puede haber muchas cosas, ¿eh? Ahí te invitamos a que lo reflexiones. Mónica Caminati dice, ¿qué es enfermedad sistémica, doctora? Que afecta a todo tu cuerpo, que es una enfermedad que afecta a todo tu cuerpo, no solamente ese órgano. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de otra enfermedad sistémica, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, ¿sí? No solamente afecta a un órgano, sino que tiene muchos síntomas por todo el cuerpo. Eso se llama, que afecta a todo el sistema, de ahí la palabra sistémica. Exacto. ¿Qué pasa cuando los óvulos son viejos o la mujer ovula menos? ¿Qué pasa de que no? Eso sí, pregunta, está hecha totalmente con el lado izquierdo del cerebro. Pero ¿qué pasa a nivel fisiológico, a nivel bioquímico, a nivel... ¿Tienes una respuesta? Wow, esa es una pregunta gigantesca. Miren, yo lo único que les digo a todos es que la mejor época para la reproducción humana, recuerdo mucho un profesor de ginecología, es entre los 19 y los 29 años. La razón es porque los óvulos están en su mejor momento, ¿sí? Recordemos que esos óvulos ya estuvieron en el vientre de la abuela de uno, ¿no? O más bien, uno estuvo en el vientre de la abuela de uno y los Así óvulos es. estuvieron en el vientre de la mamá de uno. Entonces, eh, unos ovulitos viejos, pues son ovulitos que son deficientes, que no van a, no es solamente los óvulos, o sea, es todo el aparato hormonal de la mujer que de pronto no está en su 100%. Ujú. Eh, ponte tú a pensar en la calidad de la información que viene en esos óvulos, ¿no? Cuando tú los llamas viejos. Los óvulos nadan en melatonina. No sé si ustedes sabían eso. La melatonina no es solamente esa sustancia que nos ayuda a dormir, sino es un antioxidante poderosísimo. Entonces, la deficiencia de melatonina a cualquier edad puede producir mala calidad en los óvulos, ¿no? Sí, pues no sé, por ese lado les puedo Sí, decir algunos temitas bioquímicos, pero pues no sé si tú quieres agregar algo más. pues no, mira, a mí me da la sensación, ahorita me vino hacia la mente, esta parte de la desvalorización femenina, porque pareciera ser que muchas de nuestras amigas creen que la responsabilidad, no responsabilidad de criarlos, sino la de procrear recae completamente en la mujer, ¿no? Hasta donde yo me quedé, creo que se necesitan dos, ¿no? Hasta donde yo me quedé. Sí, y Entonces, sigue todavía siendo vigente esa idea. sí, sí, porque lo puedo notar en la Todavía manera en necesitamos la que dos. sí, necesitamos dos y creo, Claro, ver- y claro. creo ver esto como que es lo que nos están diciendo, ¿no? Como que yo me reviso, yo soy la que va al ginecólogo para ver que algo anda mal conmigo. Si no podemos tener hijos, algo anda mal conmigo, ¿no? Y entonces ahí también hay otra Sí. carga, ¿no? Hacia la mujer en este ¿Qué sentido tal si hay emocional. algo bien en ti? ¿Qué tal? Sí, ¿Qué sí. tal si hay algo bueno que no te has dado cuenta de tu cuerpo que se está manifestando con ese aparente bloqueo en la fertilidad, ¿no?
Sí, yo lo que yo creo es que si no pueden tener hijos es para algo y partiendo de esta premisa, si es para algo es perfecto. Solo te basta, yo creo que lo que te tienes que concentrar es en encontrar el para qué no puedes tener hijos, ¿no? Pero, Ujú. pero están cargando también con muchas cosas, o sea, sí se necesitan dos. Bueno, ya vemos que hoy ya no tanto, pero sí se necesitan biológicamente dos, digo, de manera arcaica, somos un hombre, una mujer, los dos aportan su información, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Aunque hoy ya hay muchas metodologías para prescindir tanto del hombre como de la mujer, qué pena. Y sobre todo para prescindir de lo que se requiere para procrear, que es la parte divertida, ¿verdad? Como que ya nos estamos yendo hacia otro lado. Pero bueno, en fin, Ya la estamos sacando de la ecuación. Sí, y qué pena, la porque pues diversión. es la parte divertida, no debería ser así. En fin, esa sensación es lo que Sí. me causó, por eso la quería reflexionar. Bueno, ¿cuáles serían sus recomendaciones frente a cómo se está viviendo este tema en el marco del confinamiento? Ciclicidad femenina, vulnerabilidad pareja y demás. Gracias. Bueno, yo quiero decir aquí que no entiendo exactamente a qué te refieres con relación a la ciclicidad femenina. Yo lo que he visto es que el confinamiento nos obligó a cambiar muchas cosas. Si nuestra pareja la veíamos 4 o 5 horas al día porque tenía que irse a trabajar y trasladarse y luego regresar. Hoy tenemos que verla 24 horas al día y por supuesto que las relaciones se modifican. Pero sobre todo, desde mi punto de vista, resaltan las deficiencias. Si no había una buena comunicación, si lo veía 4 horas al día o 5 horas al día y no había una buena comunicación, pues imagínate hoy que lo tengo que ver 20 horas al día o desarrollo algo para comunicarme con él o con ella, o la relación está O al se borde de acabó. algo, o se Mm. acabó, ¿no? Entonces están resaltando las deficiencias y las vulnerabilidades de cada quien. En lo sexual es lo mismo, ¿no? Si resulta que el marido, por poner un ejemplo, llegaba cansadísimo todos los días y no podía, yo no quería, no tenía ganas de tener un encuentro sexual con su esposa, hoy que tiene que estar en casa, ¿cuál va a ser el pretexto, verdad? ¿Cuál es? ¿Te sientes cansado? Algo está pasando, Ujú, ¿no? ¿O qué está pasando en tu matrimonio y en tu ujú. vida sexual? Sí, no sé si entendí bien a Lilia Mercedes Daza, que es la que nos plantea esto, pero bueno, ¿tú quieres decirle algo? Es muy difícil generalizar, sí, porque no sabemos en qué estadio de la relación la pareja se encuentra en el momento del confinamiento. Pueden ser parejas maduras, pueden ser parejas nuevas, jóvenes, digámoslo así. No sabemos cuál es el proceso o el ciclo de vida en el cual las parejas se encuentran durante el confinamiento. De acuerdo 100% a lo que dice Luis Fernando, y es que al estar en una convivencia más frecuente o todo el tiempo, pues todas las cosas se van a resaltar. Lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo. O sea, todo va a estar muchísimo más presente, ¿no? Entonces, pues, no sé, habrá que enamorarse a segunda vista, tal vez, encontrarle las cosas diferentes a tu compañero o a tu compañera, replantearse la relación, replantearse si realmente es el compañero de tu vida y viceversa. O sea, sí, es un momento de replantearse muchas cosas con respecto al tema de la pareja. Pero yo creo que en cada caso es diferente. A veces es un poquito complicado generalizar. Sí, 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 definitivamente. Y eso va para todas las preguntas. No podemos generalizar porque cada caso es único. Esto va para las personas que necesitan los cómo, los estoy bien o estoy mal. O sea, por ejemplo, mira, bien, la siguiente pregunta me encanta, aunque está totalmente hecha con el lado izquierdo del cerebro, me encanta, Muy porque de izquierdo, muy, sí, muy del lado izquierdo, sí. ¿Cuál sería muy entonces el izquierdista. propósito adecuado? Dice, ¿cuál sería entonces el propósito adecuado? No te lo puedo decir yo, no te lo puede decir nadie. Eso lo tienes que descubrir tú. O sea, yo creo que vayas al psicólogo, Sí. psiquiatra, médico, sacerdote, chamán, el que tú quieras, terapeuta, no te puede decir cuál es el adecuado para ti, tú lo descubres. Y se enlaza con la siguiente, fíjate, ¿cuál sería la respuesta perfecta a esa pregunta? Quiero ser mamá, me gustan los niños, o sea, con relación a cuál sería el propósito de su maternidad, ¿para qué quieren ser madres? ¿Cuál sería la respuesta perfecta?
quiero ser mamá, me gustan los niños, quiero tener un hijo con mi pareja. ¿Qué tipo de respuesta? Nuevamente, esa pregunta está planteada totalmente con la razón, con el ego. No le están poniendo emoción. ¿Mm? La respuesta perfecta Mm, está en ti. Fernanda Sarabia y Silvia María Bellojín, la respuesta perfecta está en cada una de ustedes. ¿Mm? Nadie les puede mm, decir. Dice, me dices, quiero ser madre como una posible respuesta. ¿Para qué? ¿Para qué quieres ser mamá? sí. Me gustan los niños. ¿Te gustan los niños? Pero tus hijos van a crecer Y y van a cuando no dejar de ser sea, niños. sí, exacto, exacto. ¿Eh? Claro, ¿Quieres tener un sí. hijo con tu pareja? Otra vez, ¿para qué? ¿Me sigues? Mm, Pero las respuestas están en ti. Nadie te las puede decir. Es una invitación a que abras tu mente. Andrea Lorena dice, gracias, me debo retirar. Bueno, muchas gracias, Lorena. Estamos en contacto. A todas van a tener acceso a la grabación, no se preocupen. Dice Nelly Cabrera, me acabo de hacer la pregunta y no he encontrado una respuesta que considere acertada. ¿Esto significa que debería aceptar que no puedo ser mamá y ya porque realmente no tengo un propósito? Es la respuesta, está en tu corazón. Mira, yo creo que desde el punto de vista del ego, de la razón, existe esta necesidad inconsciente por cubrir un vacío emocional, desde mi punto de vista. Si tú descubres eso, puedes desilvanarlo. O sea, yo he tenido la fortuna, y no ha sido fortuito, sino la gran alegría de poder ver mujeres que no podían tener hijos y que de pronto se sanan y tienen hijos, pero porque reconfiguran todo. Al mismo tiempo he visto mujeres que dicen, acepto que no puedo ser madre y le doy otro sentido a mi vida. ujú. ¿Me sigues? Y lo que no, Ya, estar en paz con eso. están en paz Ujú. con eso. Y además hay mucho por qué dar, porque a lo mejor no se lo pudieron dar a un hijo que salió de su vientre, pero hay muchas maneras de amar a la gente o de entregar eso que llevas en tu corazón. ¿Me sigues? Pero le corresponde a cada una de ustedes. Lo que yo quiero decir es que si no hay un propósito para una maternidad que tú sientas con tu corazón, estás satisfaciendo un vacío. Y el error consiste es que ningún hijo va a llenar ese vacío. ¿Sí? No, ese vacío lo tienes que llenar tú, con un propósito de vida, no con un niño que venga a llenar un vacío que tienes. Eso es lo que quiero que entendamos. Si ya no puedes, si tienes que aceptar que no puedes ser madre, pues como dice la doctora, tal vez aceptando, y mira, el día menos pensado va a pasar, o el día más pensado, depende cómo lo quieras ver. Pero puede ser. Dice Alejandro Jodorowsky también, lo que no tiene solución, solucionado está. ¿Sí Ujú. es? No es problema, ya. No es problema ya. Lo que te hace sufrir es aferrarte a esa idea. Eso es lo que te hace sufrir, lo que nos hace sufrir. ¿Te puede doler? Sí, te puede doler. Pero si aprendes, el dolor lo trasciendes. Si te aferras al dolor, vas a sufrir. Eso es lo que le quiero decir. No sé si quieres decir tú agregar otra cosa, doctora. No, pues maravilloso. O sea, yo te diría, ¿por qué no exploras en tu árbol cuál es la necesidad de traer otro integrante a la familia? ¿Cuál sería la mayor herencia para ese posible hipotético bebé que tú quieres traer al mundo? ¿Sí? Tienes que hacer, trabaja sobre tu árbol. A mí me parece que es una terapia que te va a ayudar mucho a traer mucho más conciencia sobre tu persona. Y no digas nada, no hagas conclusiones ahora. Si tú trabajas en ti, de pronto de aquí a un año vas a tener la respuesta a esa pregunta que hoy nos planteamos. El hecho de que no encuentres la respuesta ahora no quiere decir que cierres la puerta y nunca más. O sea, somos seres en constante evolución. De pronto en un año, en 6 meses, en 2 días, en no sé, en un par de años, encuentres la respuesta. Y es. Trabaja en ti. Es el mejor regalo que te puedes dar. Sí, y de verdad que vale la pena. Vas a encontrar paz en tu corazón y vas a encontrar muchas cosas que están en ti. Mira, Silvia María me dice, ¿qué recomendaciones se puede dar? Por ejemplo, si tengo un propósito que no es el adecuado. Para empezar, nadie te puede decir si es el adecuado o no. Yo solamente te digo, damos lo que tenemos. Tus padres te dieron lo que pudieron. Fueron los padres que pudieron ser. No los que, a lo mejor no los que querías que fueran, pero fueron los que pudieron ser.
en base a la información que tenían, igual que tus abuelos con ellos. ¿Tú qué mujer quieres ser para tu hijo? ¿Eh? ¿Qué mujer quieres ser para tu hijo? Si estás feliz con la mujer que eres, si estás conforme con la mujer que eres, si estás en paz con la mujer que eres, pues qué maravilla. Pero si no, y yo de veras Uy, no ahí quiero tocas. alardear, pero, perdón, doctora, no quiero alardear, pero las que están con este problema de que no pueden ser madres no están a gusto con quien son. O sea, perdón, a lo mejor me equivoco, pero me lo dice la experiencia. Perdón, ¿qué ibas a decir, doctor? Sí, no, pues para complementar un poquito ese punto es, ¿desde dónde estás pidiendo ese bebé? ¿Desde tu ser infantil o desde tu adulto, que es completo? ¿Sí? Muchos de nosotros vivimos desde el niño, ¿sí? Entonces, ¿quién está pidiendo ese hijo? Tu ser infantil, de pronto con vacíos, con cosas que complementar o que rellenar, o tu ser adulto, que ya tiene muchas cosas resueltas y que está listo para apoyar un nuevo ser humano. O sea, sí, hay mucho trabajo de por medio si tú quieres tener una maternidad consciente. Así es, hay que ser más conscientes. Fíjate, Blanca nos dice, yo no puedo tener bebés. Ahora a mis 48 años lo veo imposible. Pues mira, no, pues todavía no entras en menopausia. Si todavía no entras en menopausia, tu cuerpo te dice todavía, hay riesgos como todo, pero bueno. Vamos a ver, ya lo aceptaste, ¿desde dónde lo aceptaste? ¿De la aceptación o desde la resignación? A ver si estaría que lo interesante que lo reflexionaras. Creo que grabé lo de los hombres abandonan, o sea, te resonó. ¿Quién lo protegerá? Te resonó. Otra tener un hijo, ¿para qué? Para que no te quedes sola. Y ahora mi esposo dijo, yo quiero hijos y los tendré sea contigo o no. Eso es totalmente del ego. Ujú. Entonces, Dios ay, mío. vean el nivel de ¿Con quién estás desvalorización. tú? Sí, exacto. ¿Con quién estás tú casada? Dios mío. Sí, no, 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 Claro, no. claro, porque mira, te Entonces está no te obligues a encasillando, tener un hijo. Sí, por Dios. te está encasillando en la mujer que tiene que ser madre, porque si no, no sirves. ¿Me sigues? Y todo lo demás, Blanca, todo lo que tú eres como mujer, ¿dónde está? Antes de ser madre tienes que ser Claro. mujer, ¿eh? Antes de ser madre tienes que ser mujer, si no, no puedes ser mamá. Y antes de ser esposa también, tienes Antes que de ser ser mujer. esposa, exactamente. Entonces, bueno, para reflexionar. María Cardona dice, cuando mi pareja quiere un hijo y yo no, ¿qué sentido se le da a eso? Ya tenemos una hija y mi deseo es no tener más. Él insiste e insiste. Le di la opción que lo tenga por fuera, pero él no quiere eso. Bueno, aquí fue bueno, pues yo ya no quiero, si quieres, tenlo por fuera, ¿no? Está interesante. Pues es lo mismo, ¿no? Al final de cuentas es lo mismo, María Cardona. ¿Para qué quieres ser papá tu esposo otra vez? Esposa, ya. ¿Cuál es el sentido de Sí. su paternidad? ¿No? Entonces, bueno, ahí te lo dejo de reflexión. Nos piden que hablemos de otros síntomas. Miren, hoy vamos a enfocarnos y casi ya nos vamos con este asunto. Varicocele, no lo vamos a tocar hoy, pero vamos a hablar nada más de esto. Sí, ahí discúlpenme. ¿Qué pasa con los hijos de incesto simbólicos? ¿Ellos podrían ser estériles? No, mi amor, no, no, no. No hay nada escrito, no es un matemáticas, no son 5 más 5 10. No, no, no es así. Es que es un fenómeno, es decir, el que estén en un incesto simbólico solamente nos está diciendo que hay un comando, pero, mira, el programa de no tener hijos no significa que no puedas tener hijos, significa que se está Ujú. manifestando el comando. Ya lo hablamos hace rato, puedes tener una abuela que esté en un incesto simbólico y tenga 15 hijos, o una nieta que esté en un incesto simbólico y no tenga hijos. Hay muchas maneras de manifestarse, nada más. Así que no te preocupes. Podrían ser estériles, quién sabe. A lo mejor deciden no tener hijos, aunque sean Ujú. fértiles. No lo sabes. ¿Sigues? ¿Sí? Bueno. Bueno, a ver, ¿quién más? A ver, mira, muchas preguntas. Aunque tuviera un propósito, aún así va a ser mío y de nadie más. Al final mi bebé seguirá su propio propósito. Al final pienso yo. Aún así va a ser tuyo y de nadie más. No entendí eso, Lisette. Pero claro, pues tu hijo no es tuyo. Al final es tuyo un tiempo. Yo siempre he dicho que la función de los padres es darle a nuestros hijos todas las herramientas para que se vayan lo más pronto que puedan.
Y no porque no los amemos, más bien porque los amamos que estén aptos para irse, ¿no? Pero los Claro, latinos, sobre todo claro. los latinos, ay, cómo nos cuesta trabajo eso, doctora. Soltar a nuestros críos. Sí, sobre todo por lo mismo, ¿no? Porque estamos como desde nuestro ser infantil, ¿no? El Exactamente. ser infantil es necesitado, no está completo. Pero pues bueno, los que somos padres vamos creciendo con nuestros hijos y llega un momento en la vida en donde uno ve a ese niño convertido en un adolescente, un adulto joven y reconoce uno la fuerza que ellos tienen y uno debe honrar esa necesidad de ellos de irse. Así Es como es. lo normal, ¿no? Qué interesante. Mira, te voy a leer esto rápido, es una reflexión. ¿Cómo andamos de tiempo? Sí, ya casi nos tenemos que ir. Dice, hace 3 años, Luisa Fernanda, dice, yo hace 3 años estaba en la misma situación que muchas personas aquí. Estaba buscando afuera lo que debí buscar dentro de mí. Y con mi pareja, estuve 2 años en esa búsqueda. Cuando iniciamos ese camino hacia adentro, encontramos ese para qué, fuera de egos, de emociones primates. El propósito fue, quiero un hijo para que cambie el mundo, para que deje una huella positiva en la humanidad, para que sea feliz. Ay, divino. 6 meses se encarnó mi hija que cumple 3 años el lunes. ¿Ven? Ahí está. ¡Ah! O sea que esa hija te va a traer tanta luz a tu familia y a todo el mundo alrededor. Es maravilloso. Eso Es- es concebir con conciencia. exacto, exacto. Miren, Qué lindo. y, Muchas y gracias. lo que es va a tener que ser. Ella encontró esa reflexión en ellos, en Mm, su pareja. Fue un trabajo de mm. pareja. Fíjate cómo lo menciona también, ¿no? Con mi pareja estuvimos haciendo este trabajo. Y de pronto apareció la bebé. Puede ser que tampoco aparezca, o sea, no es garantía de nada, quiero que lo entiendan. Pero sí, el cambiar la información al llegar a este nivel de conciencia cambia todo. Que venga el bebé o no, eso no lo podemos decir. Yo no te lo, ni yo creo que nadie te lo puede decir, se los puede decir. Pero ella lo consiguió y como dice la doctora, ¡pum! Es un parteaguas para la historia familiar. En general, ella rompió con muchas Absolutamente. cosas. ¿Eh? Entonces, qué bueno, me da mucho gusto, te felicito. Te felicito, Luisa Fernanda. Qué fantástica historia la que nos Y el compartiste. trabajo en pareja, ¿no? Tan bonito. O sea, es una concepción desde el pensamiento primero, ya después la parte física, está todo alineado. Exacto. Maravilloso. Porque miren, Maravilloso. muchas patologías que tienen que ver con, por ejemplo, varios poliquísticos, miomas, endometriosis, ese tipo de cosas, el inconsciente reacciona, no quiere ser mamá, porque los machos que se han acercado son inmaduros, son unos niños, y los niños no pueden ser papás. Entonces, como me relaciono con puro niño, el inconsciente dice, no puede ser Claro. mamá. ¿Mm? Esta mujer Sabes encontró que un eso hombre. es súper Di- frecuente. Yo tengo varios clientes en esas y yo les digo, ¿y tú cómo consideras a tu marido? ¿Como otro hijo? Y ellas se ríen. No hace No, falta que me digan sí. sí, Entonces, claro, ¿para qué vas a tener otro? claro, claro, así, Sí, así de son, fácil, ¿eh? Nada más es un espejo sí. nuestra pareja, ¿eh? Es un espejote. Nada más que a veces nos da miedo verlo. Dice, me preparé como doula, me preparé como doula Dula, y ya, dula, bueno, no, perdón, no, no sé bien qué sea eso. Dula. En fin, ahorita me explicarán. Y hoy en día acompaño mujeres en búsqueda de su semilla. Ha sido un camino hermoso. Pues bueno, ahí está Luisa Fernanda. Gracias por compartir tu historia. Casi nos vamos, doctora. Sí, se nos fue el tiempo como siempre. Rapidísimo. Oye, antes de que nos vayamos tú, danos tus redes, cómo nos se contactan contigo. Claro que sí. Bueno, obviamente todos ustedes saben de nuestra página en Facebook, Trabajos de Cerebro Derecho. Por favor, pídanos, ¿cómo se diría ahí? Háganse amigos de nuestra página. Y mi WhatsApp es el 1-780-318-1863. Nuestros amigos que están en el chat ya lo tienen. Y por Instagram, dra.liliana Hernández. Por Facebook también, dra.liliana Hernández. Bueno, pues ahí está. Yo soy Luis Fernando Quirós. Creo que la gran mayoría de ustedes está en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Ahí me pueden encontrar. También está el WhatsApp de la doctora. Ay, espérame, doctora, creo que te volví a mutear, perdóname. Ya, Ya. ya, no te Este, preocupes. y también está el WhatsApp de la doctora para que la contacten. Y el mío está el perfil de trabajo de cerebros derecho, trabajos de cerebro derecho. Voy a volver a colgar el link para que
nos manden una solicitud, nosotros los ingresamos a la comunidad, ahí se van a colgar los videos, también en las diferentes redes sociales de la doctora y mío, y ahí están todos los videos hasta ahorita, creo, de todas las conferencias que hemos hecho, que ya perdí la cuenta, pero son varias. Y seguimos antes de irnos, doctora, platícales por favor el proyecto que viene para que quien esté interesado, pues de una vez Sí, se pide buenísimo. informes. Entonces, para los que no saben todavía de este curso que Luis Fernando y yo hemos diseñado sobre problemas de la piel, queremos invitarlos a todos ustedes que de pronto tengan problemas en la piel, como acné, melasma, vitiligo, rosácea y otros temas de piel, o a sus amigos con las mismas situaciones para que se inscriban a este taller. Nosotros hemos modificado la estructura del taller para que sea un poquito más corto y pues va a tener un precio diferente. El taller inicial era un poquito más extenso, más largo, pero creemos que ustedes ya están listos para un taller un poquitico más dinámico, así que el taller va a ser el 31 de agosto, va a ser el lunes, lo vamos a tener, tenemos programado para el mediodía, tiempo central de México. La idea es que pues en 2 horas ustedes van a aprender muchísimo de su propia piel y las estrategias para que ustedes sanen su síntoma de la piel. Entonces, pues la invitación sigue abierta. Vamos a colocar un poco más de información en nuestro chat, en nuestra página en Facebook y en las diferentes redes, tanto de Luis Fernando como mías. Pues buenísimo. Mándenos y si están interesados, déjennos saber a través de un texto. Y realmente el costo va a ser, es muy simbólico para que mucha gente se inscriba y que no sea un pretexto tampoco, ¿verdad? Porque sabemos que ahorita la Sí, gente, bueno, puede estar un poco en la incertidumbre. Pero no se preocupen, ustedes pueden, la mejor inversión es con ustedes mismos, es lo mejor, claro. la mejor inversión que pueden hacer en este momento. Entonces está abierta la invitación, vamos a colgar en el grupo de WhatsApp y en las redes sociales la información, así que estén pendientes. Doctora, me voy a despedir con esta reflexión de nuestra amiga Camila Rosso, que dice así: soy alguien que recientemente se ha reconciliado con la maternidad, que ha empezado a ver con sus ojos amorosos a sus padres y sus historias. Amo y valoro la maternidad y estoy caminando primeramente por el mantenerme a mí misma, sanando y quebrándose también. Quiero seguir avanzando en este camino antes de ser madre de un hijo biológico. Sin embargo, debo reconocer que mi acercamiento con el masculino ha sido contundente. Ha sacado muchas cosas difíciles de mí, muchos miedos, en fin, muchas cosas buenas y no tan buenas. En el acercamiento sexual he empezado a experimentar ardor en la boca del estómago, así como también de sensaciones cardíacas incómodas que me impiden disfrutar este acercamiento. ¿Qué lectura le pueden dar a estos síntomas? Eh, yo les voy a decir algo, luego a la doctora le doy la palabra. Lo primero es que me gustó mucho, estás en un camino de sanación, estás armonizando tu femenino y tu masculino, que son dos energías más allá de los genitales, ¿eh? Son dos energías, la energía masculina y la energía femenina. Si logras reconciliarte en ti, porque en ti está el masculino, ¿eh? En ti. No necesitas buscarlo tampoco allá afuera, está en ti. Si reconcilias y pones en armonía tu parte femenina y tu parte masculina, vas a lograr sanar. El síntoma, no sé exactamente a qué te refieres con el ardor en la boca del estómago, puede ser una acidez, estás viviendo cosas que no puedes digerir del todo, pues hay que entenderlas, hay que reflexionarlas y hay que sentirlas, es lo que yo te puedo decir. Y lo cardíaco tiene que ver con el territorio. Tienes que estar buscando, a lo mejor te sientes un poco invadida en el territorio, si son taquicardias o arritmias, tiene que ver con ritmos sexuales, en fin, necesitaría más información, pero yo creo que estás en un camino de armonizar y de armonizarte, mejor dicho, entre esas dos energías. Doctora, ¿quiere decir algo para concluir? Sí, ella creo que lo abrió diciendo que su encuentro con lo masculino sigue siendo así como no tan fácil, ¿no? Ujú. Eh, bueno, desde el corazón, hay que aceptar a papá tal y como es, sin las historias entre papá y mamá, eso no nos corresponden. Pero sí, tú eres 50% masculino y 50% femenino. Lo que decía Luis Fernando, las dos energías están dentro de ti. Bueno, ¿de quién es la historia de dificultad en el territorio sexual en la familia? De pronto tú estás conectada con algún ancestro que vivió algo así, se vivió la sexualidad como una invasión, tal vez, como algo no placentero, como algo difícil de aceptar.
de pronto es tu propia historia. Habría que mirar, yo creo que vas por buen camino, habría que mirar obviamente cómo más podemos incorporar ese masculino desde un lado un poquito más amable y más agradable, porque el ser femenino también es entregarse, ¿no? Entonces hay algo de ti que todavía se resiste, ¿no? Pero bueno, felicidades, muchas gracias por esa reflexión y sigue trabajando. O sea, esto es una cosa que uno empieza y uno no termina, ¿sí? Todos estamos en un proceso diario de volvernos cada vez mejores personas, más conscientes y más adultos. Así es. Pero excelente, gracias por tu reflexión. Gracias por su reflexión. Doctora, nos despedimos. Muchas gracias por estar aquí. ¿Mm? Ay, muchas gracias a ti, Luis Fernando. Para mí un placer, como siempre, todas las noches de jueves, de estar contigo, con todos ustedes también. Este tema fascinante, como otros temas que nos esperan en el futuro. Ujú. Esperemos que, pues, que haya sido de guía para todas las personas que están en proceso de encontrar un poquito más respuestas de su fertilidad pues el canal va a seguir abierto a través del chat, del Facebook, del Instagram. No duden en contactar. Así es. El próximo semana nos toca lunes. En la próxima semana nos toca lunes. ¿Estoy bien? Sí, de acuerdo. Tenemos que empezar a pensar Tenemos en poco nuestro tiempo. siguiente tema. Sí, el lunes, porque estamos haciendo una Sí, semana tenemos el poco tiempo. lunes y la siguiente semana los jueves, el lunes a las 12 del día y los jueves a las 8 de la noche. Para los amigos de Europa, y diseñamos los lunes. Entonces, gracias a todos, nos encontramos la próxima vez y nos vemos. Un abrazo para todos. Una feliz noche.